Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos al asambleísta Salvador Quispe del movimiento Pachacutic, jefe de la bancada Pachacutic. Asambleísta, buen día. Finalmente perdieron ayer con votos, 81 votos para destituir a la presidenta Guadalupe Llori. Buenos días, Milton. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas, a su audiencia, particularmente aquí en Quito. Y bueno, sí, podríamos leer de esa manera. Ayer se sobrepuso la moción de destituir a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional. Podríamos entender como que es Pachacuti quien está perdiendo el movimiento indígena. Y yo creo que sí, en las circunstancias le entendemos así. Para nosotros, esta no es una experiencia más para seguir poniéndole más energía y más fuerzas en el camino en el que nos encontramos. A mí me parece, Milton, que la pérdida no se queda solo en Pachacuti. Si no se toman los correctivos, la pérdida va a ser para los ecuatorianos. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, no están solamente detrás de la cabeza de Guadalupe Llori. Eso solamente es un puntito muy chiquito en el camino. Por lo menos tienen dos propósitos mayores. En lo inmediato, tratarán de avanzar hasta tener su nuevo Carlos Poli, su nueva justicia, para poder perpetrar el custodio, la impunidad frente a sus actos de corrupción. Ese es el primer objetivo mayor. Y el otro objetivo mayor es, con esas herramientas, volver a controlar al Ecuador, volver a tener el poder político para controlar al Ecuador. Por lo tanto, aquí no se trata de una derrota de Pachacuti. Me parece que no estamos siendo lo suficientemente claros para poder entender lo que está pasando ahora, y estamos dejando ahí la cancha abierta para que hagan lo que quieran. Y si esto no se detiene, mi estimado Milton, después de un tiempo seguramente estaremos lamentando todos los ecuatorianos. Por eso hago una invitación, más allá de las circunstancias de anoche, hago una invitación para que todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, llámese gobierno nacional, llámese asamblea, los que estamos en esta línea, llámese sociedad civil organizada, medios de comunicación, todos, por encima de nuestras diferencias, pongamos un objetivo de Ecuador, cuidarle para que el Ecuador no vuelva a ese ambiente político cuyas consecuencias era un Fausto Valdivieso muerto, y hasta ahora no hay explicaciones sobre eso, solo para tratar de dibujar un poquito cuál es el riesgo al que estamos caminando si no logramos entender y parar estas intenciones obscuras que se están cocinando. Han dado un primer paso desde la Asamblea para esos propósitos. ¿Ustedes dan el tema por terminado como Pachacuti y ya no van a pelear más porque a lo mejor se le devuelve el cargo vía judicial a Guadalupe Llori? Eso es un tema que nosotros lo vamos a evaluar. Yo personalmente soy de la idea de que no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando se ha vulnerado los derechos de Pachacuti. Y ahora no lo digo yo, lo dice un juez constitucional a través de unas medidas cautelares. Si esas medidas no fueron respetadas, alguien tendrá que pronunciarse sobre eso. ¿Es ilegal lo que hicieron anoche? La justicia ecuatoriana, serán las cortes de defensa de los derechos a nivel internacional, ya lo veremos. Pero ese es un tema chiquito frente al panorama que estoy tratando de hacer entender de nuestras mayores preocupaciones. Ahora, lo que dice la oposición es que las medidas cautelares no cabían porque eran sobre una comisión que ya no existía.
para empezar. Es decir, eran medidas cautelares a nada. Ellos están leyendo lo que les conviene. Las medidas cautelares están allí. Los documentos están diciendo claramente: la presidenta de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional se abstendrá de conocer, de tratar, de resolver. Así de claro está diciendo. No se refiere solo a la comisión multipartidista. Es muy claro la sentencia, la resolución. Es muy claro. Ordena a la presidencia de la Asamblea y al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Pachacutic, me refiero al movimiento Pachacutic al que pertenece Guadalupe Llori. Se van a reunir hoy, tengo entendido, como movimiento político afuera de la Asamblea para definir las acciones que van a emprender y la posición dentro del Congreso, de la Asamblea, perdón. Si bien es cierto, algo habrá que hacer, mi estimado Milton, pero ese no es un tema prioritario para nosotros. Nosotros tenemos otros temas prioritarios. Yo voy a seguir insistiendo y lo hago públicamente. Le pido a la Comisión de Régimen Económico que salga ya el informe para el primer debate del proyecto de ley que presenté el 23 de agosto del año pasado, que busca bajar las tasas de interés, que busca condonar por lo menos los intereses de los créditos que sacó la gente antes de la pandemia y que por la pandemia no pudieron trabajar, no se puede pagar y hasta ahora siguen amontonándose más y más los intereses. Que se condone por lo menos eso. Hay un proyecto que está en camino. Espero el informe de la Comisión de Régimen Económico. Son esos, entre otros, los temas prioritarios para nosotros. No es este tema un asunto prioritario para Pachacutic. Para Pachacutic es la necesidad del pueblo ecuatoriano la prioridad. Por eso insisto, en la Comisión de Soberanía Alimentaria está un proyecto de ley que presentamos el 17 de noviembre del año pasado, que busca el reconocimiento justo para los productores del campo, para los que producen los alimentos. Así que vamos a poner toda la energía para esa agenda, que es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano. Eso entonces significa que reconocen a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea. Eso es una cuestión implícita, no hace falta. Nosotros no estamos defendiendo un puesto. Alguien tiene que estar allí. Alguien tiene que dirigir la Asamblea Nacional. Eso es un tema obvio. No es que le estemos respaldando, no es que no le estemos respaldando. Nosotros simplemente vamos a dar funcionalidad a la institución a donde nos mandó el pueblo ecuatoriano. Puede ser Virgilio Saquicela, puede ser cualquiera de los asambleístas el que se ponga al frente, que fluyan los temas que tenemos en agenda legislativa. Pero también uno de los puntos que están en nuestra agenda es la exigencia al gobierno nacional a dictar políticas que vayan en función de las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que en estos días el efecto Lazo haya hecho que el aceite que estaba a $3 esté en casi $6 y para el gobierno no pasa nada? Entonces hay justa razón por qué los sectores sociales empiezan a calentar los motores para una movilización. Nosotros vamos a acompañar esa movilización porque no es correcto. Mientras por un lado el precio del barril de petróleo calculado para el año 2022 en $59 y en la práctica estamos vendiendo en alrededor de $108 ese barril de petróleo. ¿Dónde están esos casi $50 extra presupuestarios? ¿Por qué no bajamos el precio del galón del diésel? Bueno, son cosas Hagamos que eso, presidente. Estos son los temas que estamos proponiendo y esperamos que el gobierno escuche y ponga en práctica. Okay. De lo contrario, más allá de que llame o no llame la CONAIE, la gente se va a movilizar. Un tema... Son parte de la agenda del que Pachacutic no se puede apartar. Por el contrario, acompañaremos en primera fila ese tipo de acciones de la sociedad civil. 8:34, estamos conversando con el asambleísta Salvador Quispe. Ahora, un tema prioritario y que ya convocó Saquicela es el día viernes el segundo debate de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Ustedes van a votar por el proyecto?
vamos a apoyar el proyecto, sí, espero, ya voy a revisar cómo está el informe, pero nosotros habíamos propuesto que el uso progresivo de la fuerza ni de bromas vaya para tratar de callar las voces en el marco de la resistencia que le permite la Constitución al pueblo ecuatoriano. Porque son vivos, pues para eso sí tienen cabeza, ¿no? Para poner las mordazas y poner los frenos a un pueblo cuando expresa su malestar frente a las políticas empobrecedoras. Que el uso progresivo de la fuerza se aplique cuando haya que aplicar para en serio cuidar la seguridad de la ciudadanía, pero no para mordazas en contra de la ciudadanía. Ya vamos a ver cómo está el informe. Espero que estén recogiendo esos temas y vamos a apoyar, por supuesto. Pero ojo, mi estimado Milton, ojo, querida audiencia, el uso progresivo de la fuerza resolverá o ayudará a resolver de una manera muy pequeña el problema de la inseguridad. Pero es necesario. Aquí necesitamos dos cosas adicionales que estamos proponiendo. Tenemos que avanzar inmediatamente con la revisión de la ley de inteligencia ecuatoriana. Y en eso estamos trabajando ya. Porque aquí no vamos a lograr contrarrestar a los grupos delincuenciales en este narcoestado en el que estamos viviendo este momento solamente con la fuerza bruta. No, aquí vamos a tener que utilizar más la inteligencia institucional y por eso va la reforma, los ajustes a la ley de inteligencia, por un lado. Por otro lado, no vamos a resolver el problema de la delincuencia, que es la consecuencia del hambre y la miseria, poniendo más policías con más escopetas. No, tenemos que avanzar también con las otras leyes. Por eso estoy diciendo que la prioridad en Pachacutic son estas leyes que tienen que ver con las tasas de interés, que tienen que ver con el apoyo para la generación del empleo, para el trabajo, para que el trabajo que hace la gente en el campo sea reconocido, pues porque no es que la gente no trabaje en el campo, la gente trabaja, pero el problema es que ese trabajo no es reconocido como corresponde. Trabajan de 6 de la mañana a 8 de la noche, atrás del ganado, atrás de la agricultura, y cuando van a ver el bolsillo está vacío. Esto tenemos que revisar para poder darle los ingresos que se merecen esos sectores y poder paliar el problema del hambre, de la miseria, y de esa manera garantizar que la gente se quede motivada en el campo, que no tengan que venir a las grandes ciudades pensando que aquí va a haber trabajo, pensando que aquí va a estar mejor, y aquí tampoco hay la solución, y entonces se desencadena el hambre, la miseria y la delincuencia. Hay que resolver los problemas de fondo. Apoyaremos la ley de el uso progresivo de la fuerza, pero para nosotros está bien claro, eso no será más que un paracetamol. No vamos a resolver con eso el problema que atraviesa el Ecuador en este momento, el problema de la inseguridad. Bueno, ya veo que parecería casi unánime el apoyo que va a tener esta ley. Eso habla bien de este tema. Ojalá un poquito tarde lo prueben. Y sí, el paracetamol, vea que paracetamol en los hospitales no hay, así que es bien preciado ese paracetamol. Asambleísta, gracias. Ojalá logremos, sí, ojalá logremos. Y hablando de los hospitales, justamente sobre esos temas, lo que le estamos pidiendo al gobierno, ya es hora, si hay los recursos, pongan las políticas, ordenen para que las compras se vayan orientando los medicamentos a los hospitales y no se vayan a los bolsillos de los que ya sabemos. Hay tantos problemas. Frente el diálogo, Milton ha estado allí, hemos estado conversando, pero no han servido de nada. Por eso no nos queda otra cosa más. La invitación a expresarnos en el marco del artículo 98 de la Constitución. Lo único que nos queda este rato es la movilización. Así que el Ecuador sabrá pronunciarse a partir de este 13 de junio y ojalá el gobierno nacional con la inteligencia puedan tomar las decisiones previas y evitar esa movilización. Eso es lo que aspiramos todos los ecuatorianos y le hacemos la invitación al presidente para que tomen decisiones en ese sentido. Si tenemos un buen precio del petróleo, bajemos el precio del galón del diésel. Bajemos el precio del galón del diésel.
devolvámosle un poquito de tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Solo eso pide el pueblo, nada más. Ojalá podamos conocer decisiones de esa naturaleza. Asambleísta Salvador Quispe, jefe de la bancada de Pachacutic, buenos días, gracias.